Ya nos saludamos. En atención a que no tenemos mucho tiempo porque el invitado se tiene que ir a las 14:45 por una razón de trabajo urgente. Ahora, sí. Así que vamos a alargar la conversación con los mínimos prolegómenos necesarios. El primero de ellos es que el próximo foro es el miércoles 26 de abril con Carlos Rucau y vamos a recordarles que las preguntas tienen que ser lo más sencillas posible, directas, porque en realidad venimos a escucharlo a Ricardo y no tratemos de hacer una conferencia paralela, aunque a veces ocurre que para fundar hay que hacer alguna pequeña referencia, pero en lo posible tratemos de que sean preguntas directas. Alguien va a ir pasando el micrófono cuando llegue el momento de la conversación, del diálogo. Así que ahora vamos a empezar con la exposición. De común acuerdo hemos decidido que no voy a presentar a Ricardo, porque todo el mundo sabe quién es, y él va a explayarse también sobre dar su visión de las cosas, sobre su trayectoria en los distintos campos. Y por otro lado, tampoco le voy a presentar al club porque todos saben también por qué estamos aquí. Estamos aquí en un experimento que ya lleva 170 años de tratar de que haya diálogo entre las facciones y los grupos de distintas ideas, partiendo de la base de que el diálogo solo es posible si hay un territorio común. En este caso, la amistad del club, en otros casos, la concordia ciudadana, que es lo que nos falta bastante, etc. Bueno, muchas gracias y con ustedes, Ricardo López. Muy bien. Buenos días a todos. Es, como siempre, un desafío y una oportunidad de estar con ustedes. Quiero agradecer, veo, a diputados nacionales y a muchos amigos míos. Les quiero agradecer a Ricardo Gómez Díez, que fue mi compañero de fórmula en el 2003, que todavía estoy lamentando que perdiéramos esa elección. Pero de todas maneras, quería agradecerle a todos la presencia y voy a entrar en materia para que tengamos tiempo para las preguntas. La exposición ha sido armada para que traten de entender lo que va a ser la coalición opositora hoy en el gobierno nacional, que yo creo que tiene un desafío inmenso hacia adelante, pero que también, a su vez, creo es la única esperanza que tenemos que nuestra patria se pueda reencauzar en una situación que no engaño a nadie si les transmito que es extremadamente difícil. En lo económico, en lo social, en lo educativo, en todas las dimensiones de la vida comunitaria estamos en un problema muy delicado y por consiguiente lo que voy a hacer es adelantar algunas hipótesis que ustedes van a ver como principios, pero en los hechos el trabajo es fácil hacer cuando uno tiene claro cuál es el camino que tiene que transitar y el norte que tiene que alcanzar. Yo voy a tratar de fijar, tanto a nivel de la nación como de la ciudad de Buenos Aires, que saben ustedes se ha convertido en un tema de mi interés recientemente, no en términos conceptuales sino políticos, voy a adelantar los criterios y cuáles son las reglas que vamos a seguir.
Primer tema que está en el corazón del desafío del próximo gobierno: restablecer el monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho. Sin eso no hay nada que hacer. Eso implica muchas cosas. Implica una lucha sin cuartel contra el crimen organizado, contra las acciones sediciosas y subversivas que vemos en zonas de nuestra patria, pero también contra la delincuencia y contra la violación al orden público. Yo he dicho, y lo hago sin afán de lucir contencioso o marketinero, en diciembre se acaban los piquetes. Y no estoy diciendo como una cuestión menor, es el desafío del poder que tenemos. Por supuesto, no va a ser fácil, no va a ser una cosa inmediata, pero cuando ustedes ven las otras ciudades capitales del mundo, yo ayer desafiaba a algunos periodistas fuera de las entrevistas, digo, dígame, en Montevideo, en Brasilia, en Asunción, en Lima, en París, en Madrid, en Lisboa, ¿usted ve todos los días tomada la ciudad? No. Eso no lo podemos admitir, como no podemos admitir la prepotencia, la patota en las puertas de la fábrica, es decir, la idea de que no hay monopolio de la fuerza. El monopolio de la fuerza en el Estado legítimo de derecho es el presupuesto de la convivencia pacífica, es el presupuesto de la libertad. No hay libertad sin orden y no hay libertad sin seguridad. Esto digo para no equivocarnos a dónde vamos. Vamos a un gobierno de singular energía en el desempeño de sus facultades de orden público. Cualquiera sea el candidato, pero digo, como yo soy uno de los candidatos, si algo tengan claro es que eso está en nuestras prioridades. Segundo tema es, dicho acá con tan distinguido abogado, es innecesario, pero es el tema de la división de poderes. El país no puede vivir en esta sensación de tener todo el tiempo en cuestionamiento su sistema judicial, la revisión judicial de las leyes del Congreso. Eso forma el corazón de nuestro sistema institucional. No lo podemos poner en duda. Yo ayer hablaba con el diputado Tonelli por un proyecto que tenemos y él me dice, estoy en la Comisión de Juicio Político. Y yo digo, pero ¿cómo puede ser que las mejores mentes de este país tengamos que estar esclavizados a una locura, a una iniciativa que no tiene pie ni cabeza? Entonces, restablecer el sentido de la división de poderes, del respeto a los fallos judiciales, de entender que los fallos judiciales tienen la lógica de la independencia de poder y que no pueden ser cuestionadas las sentencias por su contenido. Más aún, yo las sentencias que se están cuestionando en la Cámara de Diputados, las tres son de las más brillantes que ha producido esta Corte. Entonces digo, no puede ser que el país no entienda eso. Hay en nuestra propuesta yo diría, una decisión tan fuerte como en el monopolio de la fuerza de respaldar la división de poderes, de asegurarnos que ese mecanismo de control y balance propia de las democracias republicanas va a alcanzar su máximo esplendor en la Argentina. Eso forma parte del orden de señales cruciales para que Argentina vuelva a la prosperidad. Tercera cuestión, la ausencia de patronazgo. Lo voy a poner con la forma más sencilla que pueda. El gobierno tiene que ser laico, no puede estar identificado, no puede ser propiedad de un partido, de una religión, no lo puede ser. En nuestra democracia, en nuestra república, los vicios del patronazgo, el clientelismo han hecho un inmenso daño. Y cuando llamo a esto no es simplemente la manipulación de los pobres y el clientelismo, también me refiero en este punto al capitalismo de amigos, o sea,
y también a los manejos políticos. Yo estoy diciendo, tenemos que volver a una ejemplaridad en esa materia que es sustancial, es decir, la idea del patronazgo, del nepotismo, de que todos son amigos. Yo, el otro día, cuando fue el jefe de gabinete a la Cámara de Diputados, mi observación fue graciosa, también alguna vez hay que bajar la tensión. Yo le dije que ni mi mujer ni mis hijos iban a formar parte del gobierno. Lo más gracioso es que cuando volví a casa mi mujer me preguntó ¿por qué dispusiste de mí? Pero bueno, eso es parte de los problemas de los matrimonios de larga duración. El quinto punto que quiero enfatizar es algo que me tiene muy nervioso y que tenemos que resolver porque hace a la justicia y al diseño de nuestra sociedad. La base de los impuestos y de las cargas públicas es la igualdad ante la ley. En este momento tenemos un régimen de impuesto a los ingresos, a las ganancias, que es distinto si usted es bancario, si usted es camionero, si usted es recolector de grano. Esas cosas se van a terminar radicalmente en el próximo gobierno. Porque la idea de la luz, estoy en el lugar ideal para hacer ese comentario, porque quizá nada inspiró más a Alem que esa idea. La idea de que el gobierno no podía ser un gobierno de privilegios. Y los privilegios tienen distinta naturaleza. Acá se hacen leyes subjetivas. Nosotros vamos a determinar, y lo digo como un criterio central de política, casi identificatorio, es como emblemático, se terminan los privilegios que nacen de leyes subjetivas, de tratamiento diferencial. Acá cada vez que alguno tiene una cosa le ofrecemos algo. Y los escándalos no hay forma de parar. Mire, ustedes saben que en el tema reciente de AISA no sé el lío que he hecho para parar las licitaciones. Las licitaciones tienen nombre y apellido. Son un caso escandaloso. Sin embargo, está tan en la raíz del capitalismo de amigos, del capitalismo de cuates que hay acá, que les parece increíble que discute. Bueno, pero son nuestros amigos. No puede ser eso. O sea, la República nace sobre la eliminación de los privilegios. Eso viene de la Asamblea del año 13, no es de nuestros pactos constituyentes, como dirían mis queridos abogados acá. El sexto punto que quiero plantear es la responsabilidad por los actos, lo que en inglés se llama accountability. La clave de una sociedad plural, con alternancia, es que uno responda por sus actos. Esa idea que tiene Cristina, que el mayoritismo, si ella tuvo mayoría, tiene que ser perdonada porque ha sido votada, es inaceptable. Nosotros creemos que la responsabilidad por los actos forma parte del corazón del diseño de nuestra sociedad. Y va a ser el corazón del diseño de nuestra sociedad en términos de gestión de gobierno, en términos de evaluación de lo que hemos hecho. Y acá quiero referirme a un escándalo muy breve, no voy a tener tiempo de alargar, pero el señor gobernador de Buenos Aires le ha hecho un daño a la República escandaloso en 3 episodios consecutivos. Primero, comprar la empresa YPF, la parte estatal, en condiciones que violaban el estatuto, advertido por los abogados reiteradamente de lo que eso implicaba, lo omitió. Y hemos pagado a esa empresa mucho más de lo que vale, y lo peor de todo es que siguen los juicios por las tropelías que hizo en el ejercicio del poder. El segundo episodio, ustedes lo recordarán, el gobierno subestimaba la tasa de inflación, estoy usando un eufemismo, trampeaba hacia abajo la tasa de inflación, entonces agrandaba la tasa real de crecimiento. Producto de eso, pagamos más de 2.000 millones de dólares por los bonos cupón, que fue una mala idea del presidente Kirchner y del ministro Lavagna, pero que fue agravada por las prácticas corruptas que se siguieron. En esa línea,
el señor Kicillof tiene que ser responsable por sus actos. Yo, por supuesto, sé que los abogados le van a encontrar la vuelta, pero no puede ser que haya impunidad sobre eso. Y el tercero, un episodio que el ministro Guzmán siempre recordaba. Nunca hicimos una negociación con el Club de París peor que la que hizo Kicillof. Debíamos 4.500 millones de dólares y terminamos debiendo 9.000 que lo estamos pagando al contado. ¿Por qué? Por hacer todo al revés de lo que los protocolos indican. O sea, hay un protocolo para hacer eso. Se violaron todos los protocolos porque ellos eran geniales. Así es el costo que estamos pagando. Por eso, la responsabilidad de los actos no es una consideración abstracta. Está en la raíz del debate político que tenemos que sostener. A mí una de las cosas que me preocupa es que no hemos podido vigorosamente entrar en ese debate sobre las responsabilidades de una figura dominante en la coalición oficialista. Tenemos que ser capaces en la gestión de gobierno, en la competencia electoral, de marcar a fuego la responsabilidad de los que ejercen la acción de gobierno y que hay que responder por los actos. No hay que responder por la retórica o por la utopía, hay que responder por los actos de gobierno. Y acá viene el corazón de lo que yo creo va a ser la tarea del gobierno que viene, que es transformar nuestro sistema educativo y el núcleo de la acción de gobierno en generar trabajo. Vamos a educar para el trabajo y vamos a poner en la generación de trabajo el corazón de la acción de gobierno. La generación de trabajo implica 5 dimensiones. La primera, educar y preparar a nuestros jóvenes. Gran parte de mi recorrida por la ciudad, por el Gran Buenos Aires, en todos los talleres, lo que encuentro es una queja de la falta de preparación de los chicos que salen, de la falta de un sistema de aprendizaje, de la falta de un mecanismo que permita entrenar a la gente para poder reemplazar a la gente ya que la edad no les permite seguir trabajando. El otro día Patricia Burri no podía ir a Pilar y Escobar y la reemplacé yo, entonces en uno de los talleres que visitaba me dice, fíjese qué disparate será nuestro sistema laboral y el problema de aprendizaje, que los que trabajamos en el taller somos los 5 hermanos. Es la única forma que nos evitamos los juicios, no puede ser ese sistema organizativo. Entonces, educación para el trabajo, una regulación laboral que yo he presentado un proyecto importante sobre eso, sobre el empleo que evite los juicios laborales, no las indemnizaciones, las multas y los recargos artificiales que se han generado a lo largo de los años por la inefable gestión de nuestro expresidente de bloque del Frente de Todos. El que dijo es el dueño de Aerolínea, no me acuerdo ahora el nombre, Ricardo. Entonces, ahí hay regulaciones. Hay un tercer capítulo que es bajar los impuestos al trabajo, sobre todo en el tramo inicial. Nosotros donde tenemos problemas laborales en el tramo inicial, es la gente de baja entrenamiento, de baja calidad. El resto el problema laboral es mucho menor. El problema laboral lo tenemos en la gente de bajo entrenamiento y es ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo enorme. El cuarto es que tenemos que motivar fuertemente la inversión. Argentina tiene poca empresarialidad. Yo he tratado de difundir este concepto. Argentina tiene 1/5 de las pymes de Chile y de España a igual número de habitantes. ¿Por qué hay poca empresarialidad? Porque hay un clima de hostilidad. Es decir, casi hay como una mentalidad anticapitalista, antiemprendedora. Nosotros, el eje de la acción de gobierno tiene que ser volver a la empresa, pero volver como el motor de las sociedades modernas. La modernidad se caracteriza por la acción organizada de la empresa, coordinando capital, trabajo, tecnología. No hay otro modelo, no nos equivoquemos, no vayamos contra la realidad del mundo. Y por último, tenemos que crear
un sistema de certezas jurídicas que tiene que ver con la división de poderes. Uno tiene que estar seguro que cuando recurre a la justicia va a encontrar una justicia preparada, ecuánime, razonable. Y eso es enormemente importante, y lo digo con toda franqueza frente a mis amigos abogados. La justicia del trabajo en la Argentina genera pánico, porque no tiene ese equilibrio, esa neutralidad que tiene que tener para funcionar en un marco razonable. Esto no quiere decir que no haya, como en derecho penal, indubio pro reo, indubio pro operario. Pero una cosa es indubio pro y otra cosa es lo que uno ve en la realidad, y eso sí, y acá viene la explicación central. Para nosotros la transformación de la Argentina es que la gente vuelva a ganar el pan con el sudor de la frente. Esto es lo crucial, para eliminar los planes sociales, para sacar el sobreempleo público, para volver a fortalecer las familias, para tener buenos ciudadanos. Nos van a juzgar si sabemos ampliar el empleo privado, productivo, genuino, de manera sustancial. Ese es nuestro desafío. Ese es el desafío central en términos morales, civilizatorios, y quiero decirlo con toda franqueza. Nosotros necesitamos que la democracia republicana funcione donde todo el mundo tiene cosas para perder. Si nosotros tenemos, en vez de 500.000 pymes, 2,5 millones de pymes, y tenemos mucha gente formal, va a ser muy difícil que las ideas demenciales prosperen en una sociedad desesperada. Las ideas demenciales encuentran oído receptivo al clamor mesiánico. Bueno, como siempre ustedes me preguntan de economía, no quiero evitar hacer algún comentario, y voy a hacer cinco comentarios, muy breves. Primero, la Argentina necesita una sobredosis de libertad. Ha estado mucho tiempo sojuzgada por criterios intervencionistas, corporativos. Necesita una sobredosis de libertad, como necesita una sobredosis de disciplina fiscal y de solvencia monetaria. Como siempre, Guillermo Lacano Pritana me dice: precisá a qué te referís, le voy a decir ahora. Primero, un banco central independiente, verdaderamente independiente. Cuando digo verdaderamente independiente, digo donde los directores sean más difíciles de remover que el personal de la Corte. El ataque a las reglas de la convertibilidad partió por la deposición del presidente del Banco Central, ustedes recordarán. La clave es un banco central independiente que no sea una tesorería, la segunda tesorería del régimen. En segundo lugar, nosotros estamos trabajando, ustedes podrán creer o no, pero es imprescindible la sobredosis de solvencia fiscal en una propuesta como la que gobernó el presidente Lagos en Chile. El presidente Lagos en Chile estableció como regla de su mandato, como regla de disciplina fiscal, como regla permanente, el Pacto sobre Estabilidad y Crecimiento, que era 1% de superávit después de intereses. ¿Eso por qué es? Porque nosotros creemos que abatir la tasa de riesgo país y recrear la confianza en el país ha pasado a ser decisivo para poder aprovechar nuestros recursos. Si yo tuviera tiempo, explicaría toda la complejidad que eso tiene, pero quiero decirles que el beneficio de eso sería extraordinario para el crecimiento, para la estabilidad, pero sobre todo para el bienestar de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Esas tasas extravagantes que pagamos son la contraparte de salarios paupérrimos y falta de empleo. La tercera cuestión que yo he propuesto y que parte de un análisis del fracaso de nuestras experiencias anteriores es topear la deuda a jurisdicción extranjera. O sea, acá cuando nos hemos endeudado, y yo creo que ese fue el error más grande del gobierno anterior, cuando nos hemos endeudado, podido meter mucha deuda en Frankfurt, en New York, en Londres, vamos a topear nominalmente la deuda.
O sea, que es como hacer lo mismo del capítulo anterior, pero topearla nominalmente. Eso es muy importante para reconstruir la credibilidad en todos los mercados de capital. ¿Eso qué implica? Que como el Estado no va a tomar, todas las empresas privadas argentinas van a tener acceso al mercado de capitales porque el Estado ha tomado la decisión de topear su deuda jurisdicción extranjera. Eso es un anuncio dramático, digo, para que lo entendamos. Todavía no lo hemos acordado, pero estamos en rumbo A. ¿Por qué es importante eso para que lo entiendan? Es para evitar el atraso cambiario. Si nosotros no podemos traer dólares por deuda, los vamos a tener que generar por exportaciones, por trabajo. Entonces es crucial para nosotros. Recuerden ustedes el problema del 16 y el 17. ¿Cuál fue? Que se revaluaba el tipo de cambio. Entonces con esto se evita eso, como se lo evita con la segunda meta que vamos a poner, que es que las reservas del Banco Central en los próximos 15 años tienen que alcanzar 20% del producto. Nosotros, además de tener quebrado el Estado, tenemos súper quebrado el Banco Central. Recomponer el patrimonio neto del Banco Central forma parte de ese proceso. Si ustedes quieren saber de cuánto estamos hablando, de 120.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir eso? Es muy simple. Es decir, otra que la convertibilidad. No se emite pesos nada más que para comprar dólares, porque vamos a estar todo el tiempo teniendo que comprar para llegar a la meta. Argentina funciona cuando el Banco Central compra dólares, no cuando los vende. Una señal del problema que tenemos hoy es que está vendiendo. Y está vendiendo los dólares que no tiene. Y la pregunta es cuándo los depositantes se darán cuenta que están vendiendo los dólares que son el encaje de ellos. Que los está vendiendo en una cantidad estremecedora. Digo, no estamos tratando de corregir un problema menor, un problema de extraordinaria gravedad. El último punto es la regla marginal. Discutiendo esto con todo el liderazgo junto con el cambio, yo les decía, la mejor regla, además de estas 4 anteriores, es una regla marginal. Supongamos que no va bien. Porque el problema, si está dura la cosa, es fácil, uno no tiene más remedio. Pero supongamos que el año que viene, por una serie de circunstancias posibles, nos empieza a ir bien. Los problemas grandes de las personas y de los países nacen en la prosperidad. Cuando usted empieza a tener, es difícil contenerse. Entonces, la regla que a mí se me ha ocurrido es plausible es, en los primeros 2 años del crecimiento podemos gastar el 10%. En los segundos 2 años, o sea, del tercero y el cuarto, podemos gastar el 20%. Y los terceros 2 años, el 30%. ¿Qué es lo que va a ir en lugar de eso? Eliminar los impuestos distorsivos que tenemos, que son extravagantes. Nosotros tenemos impuestos distorsivos extravagantes que lo hemos naturalizado, nos hemos acostumbrado a eso. Pero eso traba todo el funcionamiento de nuestro sistema económico y nos crea una dimensión poco atractiva como inversión. Yo leía hoy una discusión de los europeos sobre las reglas fiscales y en Bruselas estaban discutiendo cómo hacemos para que la gente vuelva a invertir en Europa y no se quiere ir a Asia o Estados Unidos. Y yo pensaba, esa es nuestra discusión. ¿Cómo hacer que Argentina y América Latina vuelvan a ser el magneto de atracción de inversiones que tienen que ser para movilizar los recursos, no solo la inversión propia, sino la inversión extranjera? Bien, déjenme una nota menor sobre la ciudad, porque a pesar de que soy candidato, yo sé que los debates nacionales ustedes los pierden. En la ciudad nosotros esperamos ser un faro de la libertad. ¿Qué quiere decir ser un faro de la libertad? Hacer de esta ciudad el motor que empuje, un motor que tenga menos impuestos, menos regulaciones y menos gastos. Que sea un ejemplo de austeridad, que sea un ejemplo de un ámbito favorable a la inversión. Y cuando digo bajar los impuestos, no digo los impuestos que son populares bajar. Yo no hubiera bajado el que bajó el jefe de gobierno,
no bajaría los impuestos a los inmuebles ni a los autos, todo eso ni piensa. Estoy pensando en los impuestos a los ingresos brutos. ¿Por qué? Porque estamos pensando en convertir a la ciudad de Buenos Aires, posible a todo el país, un lugar donde las pymes prosperen. El impuesto a los ingresos brutos es un atentado a las pymes, porque conviene integrarse verticalmente. Entonces, la obsesión es bajar los impuestos al ingreso bruto y ser el barco insignia de un proceso que tiene que hacer todo el país, que la verdad, para ser justo, en el acuerdo del 2017 estaba propuesto esto, pero se volvió para atrás. Y nosotros necesitamos reponer esa lógica. El segundo principio, que todos lo van a entender, es el principio de correspondencia. Yo asocio a la ciudadanía a los contribuyentes. Yo vengo de esa tradición, no hay tributación sin representación. Para mí, los ciudadanos son contribuyentes. Entonces, vamos a defender los recursos de los contribuyentes de la ciudad de Buenos Aires como nunca se ha hecho. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que si usuarios de otras jurisdicciones, de otro país, vienen a utilizar nuestros recursos, tendrán que recuperar los costos. Nosotros no vamos a usar los recursos de la ciudad y de nuestros contribuyentes para prestar servicio a quien no paga impuestos. Esto es como un club. Si nosotros permitimos que usufructe el club, quien no paga la cuota, presidente, usted sabe lo que le pasaría. Esa es una regla, es cierto que hay dificultades, que el estatuto de la ciudad tiene problemas, no me hagan abundar sobre cómo lo tengo pensado, pero imagínense que tengo una reflexión demoníaca sobre eso. Cuando se enteren lo que pensamos hacer, se van a querer morir, pero va a ser difícil usar los recursos de la ciudad si usted no contribuye. El tercer tema es el orden público, pero ya hablé de eso. El cuarto es la movilidad. Nosotros acá está el ingeniero Gallo, que ha sido un brillante ministro de infraestructura de la ciudad, y yo creo que nosotros vamos hacia una prevalencia de medios públicos, y ahí tenemos varias ideas, pero no voy a tener tiempo hoy de desarrollarlas, pero básicamente es potenciar el sistema de transporte público. Para darle una idea, playa de estacionamiento donde haya una plaza de la ciudad, vamos a concesionar todo lo que se pueda. Eso no nos cuesta y es vital para crear trabajo y oportunidades. Y las calles por las que circulan los colectivos no se va a poder estacionar, lo cual vamos a necesitar muchas cocheras, van a tener que invertir en cocheras. Esta idea de que van a poder usar el espacio público para estacionar, a mí no me parece razonable. Entonces, no me parece razonable desde el punto de vista social, y creemos que, por supuesto que va a haber una transición, y no voy a hablar sobre el subte, porque acá está un ex administrador del subte de la ciudad, pero sobre eso tenemos también un proyecto que si surgen las preguntas lo voy a detallar. Finalmente, nosotros, y con esto voy a cerrar porque esto es muy importante lo que voy a decir ahora, es crucial. Nosotros vamos a ser miembros leales de la coalición opositora. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a las primarias buscando el liderazgo, pero también la convergencia. Somos distintos, pero los necesitamos. Nuestros competidores provienen de dos fuentes. Uno, la versión socialdemócrata con Lustó y él tiene visiones de impuestos. A él le gustan más impuestos y más gasto público de lo que nos gusta a nosotros. Y lo que vamos a discutir es cuál es la mezcla apropiada, reconociendo que vamos a tener que formar al final un programa común. Entonces, para ponerlo en términos odiosos, yo jamás hubiera hecho la 125. No quiero ser muy agresivo, pero muy claro, por si acaso. El segundo, que también quiero que lo entiendan, las discrepancias con el actual jefe de gobierno,
nosotros no hubiéramos encerrado la población durante la pandemia. No, esas ideas de encerrar, yo creo que estaba sobre todo sentido porque querían encerrar a los de más de 70 años. Entonces yo esas cosas me resultan no aceptables, y eso también es un enfoque sobre intervención muy distinto del gobierno actual. Yo creo que el gobierno actual, no van a haber sus secretarías de mascotas, de corsos, de murga. Esas cosas se terminan, va a haber una racionalización administrativa inolvidable. Bueno, muchas gracias. Espero haber... Yo les voy a pedir que se identifiquen las personas cuando van a hablar por dos o tres razones. No todos nos conocemos, otra es que mi memoria con los nombres está cada día peor, así que les pido disculpas a veces si confundo, y nos ayudan a todos a dialogar, que se identifiquen primero cuando hacen la pregunta. Y acá con la complacencia del invitado que ha permitido que ya empiecen las preguntas, vamos a exprimir al máximo la oportunidad que tenemos. Adelante entonces. Creo que primero que vi que levantaba la mano era Mario Carazales y después... Quesada bien. ¿Cómo Quesada. Quesada. Bien. Y entonces... Bien. Mi nombre es Mario Carazales, soy el tesorero de Perú. Primero comparto con usted la triste historia de no haber ganado usted en el año que se postuló de haber salido tercero. Y comparto el 99,99% de las cosas que propone. Pero hay dos temas que me preocupan mucho de su resolución. Una es la gran deuda que tiene Argentina. Es decir, este gobierno tiene la base de usar a Macri de lo que se logró con el Fondo Monetario, y la deuda que tenemos en el LIC, y todas las leyes que usted le quiere poner, triplica o cuadriplica eso. Y eso me parece una cosa importante. Y segundo, todas las propuestas que usted hace me dan mucho miedo, porque la expresión, la parte sindical, porque los sindicatos, desgraciadamente, no cumplen su rol si no son empresarios. Me gustaría saber su opinión sobre el tema y le agradezco mucho su resolución. No, yo entiendo las dudas. En el fondo lo que usted dice es: Argentina ha sido casi una anarquía permanentemente y va a seguir siendo. Y yo creo haber tratado de transmitir que nuestro propósito es acabar con eso. Y vamos a actuar con una singular decidumbre en ese campo. Más aún, casi yo le podría explicar mi decisión de apoyar a la doctora Patricia Bullrich por esta convicción que ella tiene sobre la necesidad de una reforma inmensa y por su valentía personal. Acá se va a necesitar un nivel de valentía personal estremecedor. Y van a tener que tenernos más miedo de lo que nosotros le tenemos a ella. Si nosotros no disuadimos y no actuamos con severidad, el país va a ser un estado fallido. Entonces no es que estamos retóricamente invocando algo. Estamos restableciendo un orden mínimo de convivencia. Si nosotros permitimos que las patotas sindicales o de los capataces de la pobreza nos impidan gobernar, no tenemos sentido que gobernemos. No, es ese el desafío. Es ese, y que lo comprendan todos, ustedes y ellos. Que va a haber lío. Va a haber lío. Va a haber, yo alguna vez, no lo quiero hacer para no comer, yo no, mi papá siempre me decía: no saques el cuchillo si no es cortado. Yo no hablo de eso. Pero alguna vez dije que el nivel de firmeza va a ser parecido al de Conrado Villegas, al de Valle, a lo de los generales Roca. Vamos a tener que volver al orden en la Argentina. La extraordinaria
revolución de crecimiento que tuvo Argentina a fines del siglo XIX, comienzo del siglo XX, por muchos años, estuvo muy asociada a que pudo prevalecer sobre la anarquía. Y recordémoslo concretamente, no hubo un gobernante que hiciera más énfasis en el orden público que Hipólito Yrigoyen. Tengamos cuidado con eso, ¿eh? ¿Sí, pesada? Sí, que se debe de la Academia de Ciencias. Un poco fuerte, por favor. Partiendo de la idea de que la educación, ciencia y tecnología son la base inexorable para el país que tenga futuro, en esos ambientes existe preocupación por lo que sucedió en el 2001 cuando usted propuso rebajar el 25% los presupuestos de universidades, terciarios, etc. Y además ahora tenemos la complicación de que hay universidades truchas, casi inexistentes, lo cual complica más la situación. ¿Cuál sería el panorama? Muy interesante. Miren, yo sugiero ir a ver el canal de Ricardo López Murphy, porque como siempre me vienen sobre el 2001. En realidad, la reducción del presupuesto universitario era 2,5%, eran 40 millones de dólares, sobre un presupuesto de 1.800 que había crecido 100% en dólares en los últimos 8 años anteriores. O sea, no era una reducción. Lo único que había, que fue por la razón que me voltearon, es que el recorte se hacía en los gastos de la política. Con una condición: si usted no recortaba la política, como había menos recursos, eso recortaba gastos. Pero no era que los recortaba si usted no estaba dispuesto a recortar los otros subsidios. Y eso fue lo que me costó el ministerio, porque no había escape. Esa fue como esa mente diabólica que le dije, no había escape. Ahora, nosotros ahí vamos, nosotros estamos elaborando, acá está la doctora Irma Argüello que lidera los equipos de gobierno nuestros. Ella está haciendo un esfuerzo en ciencia y tecnología enorme, venimos, el grueso de nuestros cuadros vienen de ahí está trabajando Sandra Pita. Nosotros creemos que ahí hay una ventaja competitiva formidable. Lo que no estamos de acuerdo es que las universidades se vuelvan un mecanismo de patronazgo y clientelismo extraordinario. O sea, por primera vez en la historia las vamos a auditar en serio. No las vamos a recortar, las vamos a auditar. O sea, no puede ser que el financiamiento de la política venga de los gremios, venga del capitalismo de amigos, pero tampoco de las universidades. Bueno, digo, para entender, a buen entendedor, faltan pocas palabras. En realidad va a haber un esfuerzo en ciencia y tecnología enorme por varias razones. Por la aceleración del cambio científico-tecnológico, porque Argentina ha demostrado una gran aptitud en todos los mercados biológicos e informáticos, y nosotros y en ciencia atómica, y estamos dispuestos a buscar allí una salida racional, o sea, a potenciar esa fuente de ciencia básica y tecnológica muy grande. Lo que sí hacemos mucho énfasis es que nuestro sistema científico tiene que tener vinculación con nuestros sistemas tecnológicos. Esa idea de que se trabaja para los papers en las revistas con peer review, que me parece bien, no puede ser el único criterio. Y en eso vamos a hacer un énfasis que la ciencia esté muy vinculada al esfuerzo tecnológico. Esa sí es una prioridad en nuestro caso. Creo que después tengo anotado a Pérez Vélez, ¿puede ser? Sí. Sí. Nicolás Gallo te anotó. Ricardo Pérez Vélez, abogado. Fuerte, Ricardo. Que por tener más de 50 años de ejercicio, ya hace 5 o 6 años me retiré,
y más de 65 años de militancia política. Yo conocí mucho a sus padres, gran jefe de policía de la provincia de Buenos Aires, gran jefe de policía. En esos momentos mi viejo era presidente de la Cámara de Diputados. Yo recuerdo que cuando éramos de la juventud, años 60, 62, nos llenábamos el espíritu de militancia con el ejemplo de los mayores. Es decir, acá todos saben que yo soy radical, nos llenaba Balbín, Larralde, los Mercader, en fin, mucha gente. Y hoy veo que la juventud, yo hablo con mis hijos, los amigos de ellos, no tienen espejo donde mirar, no tienen esos ejemplos que había en aquella época. Hoy vemos ejemplos, y esto viene a cuento de lo que vos manifestaste respecto de lo que pasa con las sentencias judiciales, con el poco respeto a la justicia que hay, que es totalmente cierto, es así. Pero, ¿quiénes están conduciendo el país? No lo respetan. Entonces no tenemos ejemplo no solo del país, sino los distintos dirigentes, sean dirigentes políticos, gremiales, empresarios, sociales y demás. Y yo veo, por ejemplo, que en estos momentos, hoy, una de las grandes discusiones que sale en el primer canal de los diarios es una candidatura a jefe de gobierno de la ciudad. Que es raro que es totalmente ilegal. Él dice tener domicilio acreditado desde que era director del Banco Provincia. Ese es un domicilio que Jorge Macri le brindó al Banco Provincia porque tenía que tener un domicilio acá. Es lo que se llama el derecho de domicilio especial. No es el domicilio electoral ni nada por el estilo. Dice que está en el padrón electoral de la capital federal. Entonces le está usurpando el cargo de intendente en la ciudad de Vicente. Es decir, si nos encontramos con estos ejemplos, es muy difícil que la juventud quiera ayudar. Es muy difícil que la juventud no diga que está mal mi ley. Estos son los problemas que estamos viendo. El tema de seguridad. Yo aplaudo tu optimismo, lo aplaudo, pero creo que van a pasar 10, 12, 15 años hasta que se pueda normalizar esto. Porque no es una cuestión de poner más policías en la esquina o ir con un patrullero atrás del colectivo. Es una cuestión de mentalidad, de preparación de las fuerzas represoras. Y termino. Esta es mi inquietud, es lo que me pasa, es lo que siento. Y muchas gracias por estar acá y por todo lo que realmente lo hacemos. Muchas gracias. Dos temas. Yo comprendo que las reformas llevarán un tiempo. No lo ignoro. Uno va a comenzar a enfrentar los problemas y los primeros meses va a ser inolvidable. Yo ya les dije a mis hijos que nadie cuente conmigo en diciembre, enero del año que viene. A lo mejor un brindis de Navidad, pero más allá de esto vamos a estar muy ocupados. Nos vaya bien o nos vaya mal en la elección de la ciudad, voy a estar muy ocupado. Yo concuerdo y conocí a mucha gente en mi juventud de distinta procedencia, lo conocí muy bien a su padre, a Ricardo Balbín, a Larralde. Larralde, para que ustedes se imaginen la cosa graciosa, le mostraba los poemas a mi papá que escribía. Yo he ido a tomar el té
con la Lale para que le leyera los poemas. Yo no lo podía, ahora cuando lo miro a la distancia no lo puedo creer que esa era la conversación de dos hombres. Yo conocí a Arturo Frondizi, mi mamá viajaba con Arturo Frondizi todos los días desde Acoite al centro. Y era, digamos, tenía una relación de amistad muy grande. A la pila bautismal a mí me llevó Arturo Frondizi, porque aunque mi padrino era Ricardo Balbín, estaba preso, así que me tuvo que llevar a Arturo. Es que conozco a toda esa gente, he interactuado con ellos, en algunos casos hasta simpáticos. Mi mamá le tenía pánico a Zavala Ortiz porque se tomaba todo el whisky. Digo, para hacer un poco más simpático el episodio. Dicho esto, yo creo que hay un problema vital para el futuro, y ustedes habrán visto un tuit y lo habrán visto ayer en las entrevistas, que yo creo que nuestros líderes tienen que exhibir integridad y probidad. Y para simplificar este tema, yo lo que haría, como me hubiera aconsejado Pablo Tonelli, es una declaración de certeza. A ver, si hay estas discusiones, digamos, si todo este tema, para evitar el manoseo, hagamos toda una declaración de certeza. Yo no soy un experto en estas cuestiones jurídicas, siempre o Emilio o Guillermo me han tenido que asesorar, pero bueno, hagamos una declaración de certeza, a ver si estamos a derecho o no. Y con esto terminamos esta historia, en vez de ponerla en la polémica política menor. Yo hoy le decía, por supuesto que yo tengo asesores en publicidad y todo eso, y ellos se enojan porque yo no ataco a Tommy. O sea, ellos quieren que yo ataque personalmente. Y a mí no me es lo que más me resulta productivo, por dos razones. Primero, porque no me siento cómodo en el ataque personal, y segundo, porque me parece más interesante la discusión conceptual. Yo me siento muy fuerte en la preparación y en el programa que tenemos y en la idea que tenemos, y no me gusta el ataque personal. Pero por supuesto esto que usted dijo está sobre la mesa. Entonces, yo hago siempre una sugerencia, como le hice al jefe de gobierno hace muchos meses y no fue escuchado. Explicitemos las reglas electorales lo más temprano que podamos. Si lo hacemos sobre la hora, se va a armar un conflicto enorme. Ustedes me habrán visto clamar. El diputado Tonelli tiene una frase que dice que no me quiere escuchar más hablar de programas, narrativa y reglas. Una vez vino y me dijo: Ricardo, no lo repitas más. Lo he escuchado, creo que 500 veces. Lo he escuchado 500 veces. No, tiene razón, yo lo he repetido para que, casi como la gota que horada la piedra. Pero ahora se ve la importancia de esa declaración, Pablo. Si hubiéramos explicitado las reglas un año antes, no habría ninguna discusión, no nos desgastaríamos en este problema. Y lo que dice Pérez, habiendo estas dudas, estos problemas, ¿por qué no vamos a una declaración de certeza a todos los candidatos? Es una cosa muy simple de hacer. Vamos todos a ver si estamos a derecho o no. Por la falta de ejemplos probos para la gente. No, lo entiendo. Lo entiendo, pero usted entienda que yo además tengo que resolver el problema que usted me plantea. Tengo que ser práctico. Yo creo en la integridad y la probidad. Pero además, digo, en las reglas y en este tema yo propongo una declaración de certeza, que es una forma, los abogados lo saben, estoy a derecho o no estoy a derecho, se termina todo este debate y acabamos con todo esto. Y nos dedicamos a discutir el programa de la ciudad, el programa presupuestario, el programa de medio ambiente, el programa de infraestructura, el programa de reforma educacional, el programa de reforma sanitaria. Hacemos más rico el debate. Reconozco también, quiero decirle, a mí me tiene muy alarmada la discusión en Estados Unidos. Ustedes saben que el expresidente Trump tiene un problema enorme en el sistema judicial de New York porque está acusado
graves delitos, con una energía que es envidiable. Cada visita al interior de los Estados Unidos, él buscaba una compañía vigorosa. Esa compañía vigorosa, ustedes saben, que para que no incidiera en la elección, el abogado de Trump le pagó $130.000. El pago al principio lo sacaron de los fondos electorales hasta que se dieron cuenta que eso era un delito muy grande, y después lo sacaron como un débito de la compañía. Imagínense si yo debitara en las cuentas de mi compañía o en mi estudio las debilidades personales. Eso es ilegal en la Argentina y en Estados Unidos. Pero que estos temas estén en la discusión de Estados Unidos como el tema central, a mí me produce una enorme angustia. Porque digo, lo que decía Pérez Vélez es mucho más grave de lo que normalmente mencionamos. Es decir, los temas que están en discusión son escandalosos. Y eso no nos hace bien a la democracia republicana en el enfrentamiento contra el totalitarismo. O sea, nosotros necesitamos, y yo coincido totalmente con usted, un alto grado de integridad y probidad. El señor Pascual creo que tiene pedida la palabra. No, permiso. Quería decir que me dio la impresión que generalmente en la Argentina, ahora, el tema internacional no se trata y ni se considera políticamente. Nosotros estamos en el mundo y el mundo está cambiando. ¿Cómo va a terminar ese cambio? Nadie lo sabe. Hay algunas pautas, pero al final de esto nadie sabe cómo termina esta historia. Un amigo tuyo y mío, Felipe de la Balse, que tiene su presentación en la Academia de Ciencias Morales y Política, hace un análisis de las distintas hipótesis. Bueno, no voy a repetir acá por muy largo. Y termina diciendo lo que le conviene a su juicio a la Argentina es amigo de todos, aliado de ninguno. Desde ya, que esta es una regla general, y no se puede hacer un plan político internacional, sino se trata de una regla o de una visión general. Hay que ver de lo general a lo particular, en mi opinión. Creo que hay temas muy inmediatos que se van a representar. Uno es qué va a pasar con el Mercosur. Y eso hay que hablarlo fundamentalmente con Brasil. El Uruguay tiene una opinión de apertura, que yo comparto, de apertura, no terminar con la cerrazón, con la sustitución de importaciones, etc., sino ampliarlo y ampliarlo gradualmente. Contra eso está en Brasil la FIES, obviamente, la Federación de São Paulo, que es muy poderosa. Pero son temas que deberían nuestros candidatos empezar a conversarlo y conversarlo con las personas representativas de Brasil, que es el país más importante de América del Sur, y además aquel con el cual más importante es la relación inmediata. Voy a poner un caso muy concreto. Cuando dice Felipe, amigo de todos, aliado de ninguno, dice sostener los principios fundamentales nuestros, que son defensa de los derechos humanos, de la democracia, etc. Pero sería muy conveniente, por razones prácticas y efectivas, combinarlo con la posición de Brasil. ¿Por qué hago esta pregunta? ¿Qué pasa si nosotros en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas votamos censurando una política china y Brasil se abstiene o vota a favor? Entonces hay temas como qué ventaja nos saca o qué ventaja queremos sacarle nosotros. Habría que coordinar ese tema. Bueno, pero no quiero explicar más. Solamente decirte que yo creo que ese tema no lo veo en la discusión pública. La Argentina es un país autónomo que puede hacer lo que quiere y no es así. No es un país autónomo ni puede hacer lo que quiere. Hay reglas en el mundo que le imponen quiénes, los que tienen la fuerza. Gracias. Gracias, embajador. Un comentario simpático, porque estas cosas te son simpáticas. De que soy candidato a jefe de gobierno y probablemente tenga algunas posibilidades, me han surgido todo tipo de propuestas para que deje de ser candidato a jefe de gobierno. Una de ellas es ser canciller y otra es ser candidato a senador unificado en la provincia de Buenos Aires,
ahí no sé si paso la declaración de certeza, pero para sacarme de acá a lo que cueste. Yo comparto lo que dice el embajador Listre y simpatizo con su visión. Más aún, creo que es vital que nos aboquemos a ese punto. Debo decir que yo percibo en el liderazgo de la coalición casi ninguna diferencia en ese tema. O sea, yo diría la verdad, de trabajar en todos los grupos técnicos, yo no he visto grandes diferencias en ningún tema, El acuerdo técnico serio, cuando se cierran las puertas, es mucho más grande que lo que sale hacia afuera. En política exterior todos tenemos un consenso muy grande sobre eso y no va a estar muy lejos de la línea que señalaste. Nosotros tenemos que tener equilibrio. Me voy a las 14:45 cuando me espera el embajador chino. Yo soy miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores de la Cámara. China es la segunda potencia mundial. Se imaginan que a pesar de la importancia que le doy la invitación del Club del Progreso, tenía que jerarquizar mi visita a la Embajada China. Así que me tengo que retirar unos minutos antes para llegar a tiempo porque está en un lugar extremadamente alejado del centro de la capital. Pero yo coincido con el embajador Listre que un factor ordenador va a ser la política exterior. Creo que resuelta la primaria presidencial, nuestras definiciones en ese campo van a ser muy claras y va a haber naturalmente una interacción con nuestros vecinos en este momento. Desgraciadamente cada candidato tiene sus equipos y hasta que terminemos la primaria es difícil fusionar. Pero yo digo, terminada la primaria va a haber un responsable de ese tema y haremos ese trabajo, embajador. Yo no observo ninguna discrepancia con lo que usted ha dicho. O sea, ninguna. Estamos de acuerdo en eso, estamos de acuerdo en la modestia, la responsabilidad, la sensatez. Como yo he sido muchas veces crítico del gobierno anterior, digo, yo me sentía cómodo con la política del anterior presidente, la política exterior. No va a estar lejos de eso. O sea, va a ir en esa línea, va a ser una política de mucho énfasis en las cuestiones comerciales. Como diría Arturo Frondizi, lo que nos va a guiar es el interés del país, no nuestros sentimientos, nuestros prejuicios, nuestros apetitos, el interés del país. Sí, el señor Pascual. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy Roberto Pascual, vicepresidente del Partido de la Estabilidad de la provincia de Buenos Aires. Vengo en representación del partido a acompañar a Dr. Murphy, a saludarlo. Y las dos preguntas que me interesan. Coincido con el tema del embajador. Veo que Brasil tiene dos líneas muy marcadas y diferenciadas, que es la política y la financiera, que no se diferente, que cada una hace su tarea y magníficamente. Lo que más me preocupa es el tema de los educadores, de los que educan. Ese punto me preocupa sobremanera porque veo que hoy no están preparados. Lo segundo que me preocupa es el tema de la falta de capacidad de mucha juventud en el tema informático. ¿Por qué? Porque no están preparados en absoluto. Lo veo todos los días. El otro día circuló un videíto que hacían preguntas de cuánto era 1929 más 1. No sabían responder esa pregunta tan sencilla. A eso me refiero, por favor, si me puede decir los campos. No, nosotros estamos de acuerdo, ahí hay cuando yo decía educar para el trabajo, usted sabe que toda la gente que tiene formación informática en la Argentina en este momento está súper demandada. Todos los ingenieros en petróleo, en minas, están súper demandados. Lo que nosotros tenemos es, no se enoje Emilio, exceso de abogados, de arquitectos, de sociólogos, psicólogos.
gente que sabe informática, sistemas, física, matemática, todo eso está súper demandado. El otro día yo presencié en una reunión familiar una cosa muy simpática. Dos de mis sobrinos, ya de los 40, son gerentes de empresas formales y estaban indignados con un sobrino, una sobrina mucho más joven que trabaja informalmente en informática para Estados Unidos y gana más que ellos. Gana más que ellos porque está subjetivamente exenta. Entonces cobra por cryptocurrency, es una cosa. Entonces, ahí a mí me parece que el país tiene, si leemos el problema, está muy claro que tenemos que hacer un esfuerzo digital brutal. Brutal, en la educación, en la formación. Recuerden ustedes que la primera computadora que se usó acá la diseñó Manuel Sadowski. O sea, hubo un esfuerzo inmenso que desgraciadamente se perdió, pero yo creo que el potencial nuestro ahí es enorme y tenemos que aprovecharlo, tenemos que... Vía libre para eso, vía libre, vamos a hacer un esfuerzo inmenso en ese año. Estamos bien en términos todavía. Nicolás Gallo. Vine acá a saludar y participar de esta movida importante en la política del amigo Ricardo. Y por supuesto me sentí muy cómodo viendo su alineamiento nacional, pero vine también con otro objetivo. La idea de Ricardo de ponerse como posible candidato a la jefatura de gobierno de la ciudad me sacó del medio una violencia moral, porque tenía que alternar entre un desarrollador inmobiliario de Vicente López y el autor escondido de la Revolución 125. Esas dos acciones. Entonces, aparece Ricardo con su luz propia y me dice, bueno, esto al menos me genera un hálito de esperanza. He dicho que dispone de mi colaboración plena. Le pedí a Alejandro González Ancholena, que fue presidente subterráneo y que le va a dar todo lo que necesita para el diseño de un futuro plan y de trabajo en tránsito. Y desde luego, nuevamente reiterando a ustedes mi plena disposición a colaborar desde el llano y nada más que desde el llano para que Ricardo me saque de encima esta violencia moral. Si Dios lo quiere, la suerte nos acompaña. Muy bien. Nicolás, recibo en este club se gestó el suicidio de Alem, así que tenemos evitado esa violencia moral. Sí. Carlos Remunaga. Bueno, yo soy Carlos Remunaga, fui presidente del club y ahora soy presidente de la Fundación Nacional. Nos conocemos desde hace muchos años, simplemente lo digo porque ha sido la práctica de la audiencia. Aclaremos que Alem se suicidó en un coche de caballos cuando venía al club, no fue generada acá. Tengo dos preguntas bien puntuales, pero antes te quiero hacer una advertencia amigable. Yo comparto con vos que el señor Trump es un inmoral, pero no está nada claro de que sea tan grave lo que se está tratando en el tribunal de New York. He estado siguiendo esto, yo soy abogado y lo sigo además a través de varios canales de todas las tendencias estadounidenses y europeas. Y la generalidad de los juristas, incluido Dershowitz, que es demócrata, y que dice que quiere votar por tercera vez en contra de Trump, cuando se presente Trump, porque además le conviene a él lo que sea Trump, el candidato republicano. Me parece que es el que tiene techo, los demás no lo tienen, así que yo preferiría otro candidato republicano. Pero independientemente de esto, las cuestiones que se están tratando en New York son misdemeanors, no son felonies. Y la única manera de transformarlos en felonies es porque este fiscal la conecta con
con la campaña nacional, lo que generaría primero un debate, si es posible que un tribunal local juzgue un delito federal. Y en segundo lugar, porque si esto ocurriera, correríamos el riesgo entonces de que tribunales locales en todos lados se pusieran a juzgar delitos federales. De manera que hay cosas mucho más graves que tiene que resolver Trump, otros juicios, pero este es el más débil de todos. Las preguntas son, los pasivos remunerados del Banco Central, me imagino que vos estás en contra. ¿Qué hay que hacer con la actual pelota de LELIX y lo que sea, que digamos, todos los pasivos remunerados que tenga el Banco Central? Y la segunda cosa, vos hablaste muy claramente en contra de los privilegios. ¿Eso significa que se va a terminar con los 200 y pico de regímenes previsionales de excepción, que hoy cuestan más que el régimen general? Bueno, vamos por las tres cuestiones. Primero, yo reconozco que el tema inhibidor a lo mejor no tiene la entidad jurídica. Mi ejemplo era por la pregunta de Pérez Vélez sobre la naturaleza de los cuestionamientos a los liderazgos. Digamos, a mí me parece todo el episodio muy poco edificante. Muy poco edificante. Me parece que cierta... A ver, yo creo como la Constitución que lo que se hace en la intimidad del dormitorio no es juzgable por el resto de la sociedad, pero me parece que lo que ha ocurrido allí no es una materia valiosa para la sociedad. Ese es mi... Y más allá de si los tribunales locales pueden tomar temas federales en Estados Unidos, me parece que el episodio da una idea de esta degradación que tenemos en los temas que discutimos. Segundo, la idea de ir contra los privilegios va a estar, y esa idea implica volver a la razonabilidad actuarial en materia previsional. O sea, ¿qué quiere decir privilegio? Privilegio es cuando hay un régimen que actuarialmente es insostenible. Y nosotros creemos que tiene que haber una reforma muy fuerte en la viabilidad actuarial de los regímenes que tenemos. Ustedes saben que yo ando siempre en colectivo. Hoy no lo pude tomar porque justo se me escapó el 102 cuando venía para acá, así que tomé un taxi. Pero lo más gracioso es que siempre me siento en los colectivos y la gente me hace todo tipo de preguntas sobre, bueno, por supuesto, los programas de televisión, lo que le dijo. La gente se fija, dice, yo le vi, por ejemplo, una manchita en el saco, no sé por qué no se la saca. Bueno, y otros me hacen otros comentarios, por ejemplo, hace poco estaba en el colectivo y una señora se sentó a mi lado y me dice, ¿qué hacemos con los pesos? Y el colectivero dice, hablen en voz alta que estamos todos preocupados. Pero hace unos 6 o 7 días se me subió un señor al lado y estaba muy enojado conmigo por el debate de Macron. Yo había defendido la idea de Macron de que había que reconocer el envejecimiento y que me parecía que la tenacidad de él en adaptar los años de aporte a la esperanza de vida era un acto de seriedad, de responsabilidad, y que él no podía dejarse llevar por las turbas. Bueno, este señor al lado mío estaba indignado y me dice, usted lo que quiere es que pasemos del trabajo al cajón. No tengamos... No, le digo, no es cierto. Digamos, la jubilación en Francia pasó de 11, 12 años desde el momento de jubilación hasta la muerte y ahora son 25 o 30. El sistema se ha vuelto inviable. Bueno, digo esta discusión. Y yo creo que en la Argentina tenemos que volver a la sensatez actuarial. A nivel del Estado federal, a nivel de los estados provinciales, en ese sentido recuerden que la reforma que hizo María Eugenia Vidal, que fue muy valiosa en el
el sistema provincial, eliminando jubilaciones de privilegio y eliminando los privilegios del Banco de Provincia, siempre María Eugenia me critica que lo reconocí esto después de la primaria. Y bueno, esto forma parte de la regla de la vida. Pero digo, yo creo que tenemos que volver a la razonabilidad actual. ¿Qué es privilegio? Que no sean razonables actuarialmente. No necesariamente que sean un clon. O sea, lo mismo para todo el mundo. Que es un poco el sistema inglés. Inglaterra movió la edad a 68 de retiro. ¿Por qué no hay ningún lío como en Francia? Porque en Inglaterra el régimen estatal es el 20% de lo que cobran los jubilados. El resto lo cobran por sistema de capitalización, por ahorro, por... En Francia es el 66% del pago estatal. Entonces, el principal problema del Estado francés es qué hacer con los jubilados. Y yo creo que ese es un tema que tenemos que darle luz. O sea, tenemos que buscar la razonabilidad actuarial. ¿Cómo se resuelve la razonabilidad actuarial? Con más años de aporte, con más pago, con más años de retiro, ¿no? El siguiente anotado. Y por supuesto, eliminando el régimen inmoral que goza Cristina Fernández. Porque ese es un régimen abiertamente inmoral. Entonces ustedes conocen las características. Cuando se produjo la segunda pensión, la diputada Ocaña apeló, o sea, fue a controvertir la decisión, pero también la presidenta de ANSES, Raberta, fue a querellar. Entonces la sacaron a Ocaña porque el interés público estaba defendido por Raberta. Cuando salió Ocaña, Raberta declinó para que el único caso donde no hubo apelación de ANSES. Es un escándalo que... Ahora es el que está inscrito para... Fuerte. Buen día. Mi nombre es Felipe Abad. Tocaste todos los temas, como bien dijo el ingeniero Gallo, conceptual y moralmente me acercan, pero tocaste dos que los veo como un problema muy grave. Uno, usaste el ejemplo de ingresos brutos, pero el cúmulo de presión impositiva, sobre todo en las pymes, vengo de un encuentro interno de puntos de costos, las arrodilla y a este ritmo en 3 años las saca de terapia intensiva para la muerte. ¿Cuál es tu idea de avanzar no solo con ingreso bruto, que como bien dijiste, estaba escrito lo que tenía que pasar, y hoy la mejor opción es que se pague el 6% para arriba con contribuciones hasta el 8%? Y la segunda, que hablaste del territorio chico, de la ciudad, hace muchos años se creó la autogestión hospitalaria, el régimen nacional, como un ejemplo de lo que trataste. Lo trataste como título. Hay una estadística que dice que el 62% de lo que se atiende en los hospitales de trinchera de la ciudad no corresponde a habitantes de la ciudad. De esos 62 puntos, 47 son extranjeros. Los embajadores pueden explicar mejor que yo lo que pasa, por ejemplo, con todo el cariño y respeto a la hermana República de Bolivia, cuando un chofer de transporte, por ejemplo, argentino, tiene una afección de salud en Bolivia. ¿Cómo tenés en tu mente, y sé que ya lo debes tener delineado, empezar a tratar eso, que varias veces se intentó cerrar a través de las embajadas, que paguen ese costo, y nunca se pudo? Gracias. Sí, ingresos brutos, lo que vamos a hacer es comenzar un proceso de reducción. La gran dificultad que hay en la Ciudad de Buenos Aires, que fue el problema del año 17, es que la Ciudad de Buenos Aires depende mucho de la recaudación de ingresos brutos. Entonces no es un tema fácil. Es un tema que va a requerir tiempo y un proceso de transición. Lo que digo es hacia dónde vamos. Y claramente vamos a ir sobre los impuestos de naturaleza productiva.
yo quiero que los residentes, como decía Sarmiento, paguen para que estén enojados con el gasto público. Los residentes tienen que sentir dolor en el impuesto inmobiliario, en el impuesto automotor, para que estén enojados con el gasto, cosa que me haga más fácil la tarea. Si uno no se siente enojado con los impuestos, no hay forma de avanzar sobre la burocracia, porque la burocracia es muy agresiva. Pero si uno tiene los contribuyentes del otro lado, yo ayer, por ejemplo, estaba en un programa de televisión y me dice, ¿para qué habla de los piquetes? Le digo, porque mi base social, mi base electoral, me demanda eso, de lo único que me pregunta. Entonces no tengo remedio, lo tengo que hacer. Lo mismo pretendo hacer con ingreso bruto. Para el tema de los hospitales es importante. Usted me preguntó cómo lo vamos a hacer. Bueno, nosotros lo que pensamos hacer es un carnet de salud para todos los ciudadanos de Buenos Aires, que se integrará con obras sociales, con los mecanismos de prepaga y por supuesto a los indigentes les daremos una huella digital para que ingresen. El que no está ahí no tendrá ingreso al hospital, sino por un sistema de emergencia que tendrá todos los problemas que va a tener. Y nosotros pensamos, digo, lo que voy a decir es una enormidad, pero digo, hay que ser jodido en esto, si no, no hay forma de arreglarlo. Vamos a llenar los hospitales municipales con los convenios con obras sociales. Cuando usted quiere ir a los hospitales municipales no va a haber lugar. ¿Me entiende? Vamos a hacer algo, una maldad extraordinaria, pero vamos a hacer que nos pague. Ahora, que al Fernández venga gente de Europa a operarse, operaciones carísimas, no es razonable. No es razonable que tengamos un montón de gente operándose acá de las cosas que salen carísimas en Estados Unidos o en Europa. No podemos hacer eso. Estoy dispuesto a encontrar las dificultades del caso. En el extremo, para que sepan bien el proyecto, si nos va muy bien, vamos a una reforma constitucional para abrogar las cláusulas Zaffaroni de la Constitución de la ciudad. Hay cláusulas que puso Zaffaroni en la Constitución de la ciudad que son hechas por el enemigo. Entonces, eso no lo puedo hacer de entrada, pero si tuviera éxito y me va bien, voy sobre eso. Ahí lo pongo a las canas para que me las tache todas. Tenemos un par de minutos más, si alguien quiere decir algo, preguntar algo, y si no, vamos a... Ya que dijo los hospitales, toda la gente que viene del interior, 40 al 50% de la gente que atiende los hospitales. No, bueno, ahí salud, estamos dispuestos a llegar a acuerdos con todas las provincias y las municipalidades de buscar un acuerdo de recuperación de costos, en términos muy favorables. Lo que no estamos dispuestos es a que una carga tributaria excepcional se tenga que disipar en pacientes que no son los nuestros. Claro. No lo podemos hacer eso. Claro. Entonces, parte del esfuerzo que tenemos que hacer es resolver eso. Ahora, estamos dispuestos a llegar a convenios. Con el Gran Buenos Aires tenemos un incentivo ahí que está Nicolás y el exdirector del subte de Buenos Aires. Yo creo que, por ejemplo, el área metropolitana de transporte tiene que ser programada simultáneamente. O sea, por ejemplo, entre Temperley y Constitución hay 3 pasos a nivel. Si lo sacamos, hay 4 vías en paralelo, podríamos mandar una formación cada 2 minutos. Eso es no viene más nadie en auto si hacemos eso. Entonces, podríamos hacer cosas muy valiosas ahí, que nos llevan a cooperar. En el paquete de cooperación estamos dispuestos a encontrar un arreglo para los temas de salud que sea, usted me recupera costos, en términos favorables, pero no me lo hace pagar a mí. Gracias. Ya que digo un segundo más, habló de los estacionamientos, que las plazas se iban a convertir en abajo. Eso pregúntele a Nicolás, que no ha estado... Estaba pensando... Lo encontré en el subte el otro día. Eso es bueno. Pero me preocupaba eso, porque digo,
¿cómo? ¿Va a sacar las plazas? No. Vamos a concesionar. A ver, nosotros necesitamos usar el capital privado. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a concesionar los subsuelos de las plazas, como ocurre en todos los países de Europa, para invertir mucho. Porque ahí podemos invertir mucho a cambio de una concesión que no me implica gastos presupuestarios y me mejora mucho la seguridad, los baños, Siempre va a ser sobre base privada, no siempre sobre base privada, o sea, Nicolás lo tiene claro eso, pero Nicolás el otro día estaba chocho porque me encontró haciendo campaña. Pero era una cosa que venga al Club del Progreso, él me vio recorriendo las calles, hablando con la gente, peleando cuerpo a cuerpo. Entonces dice, estoy fascinado con esto, te voy a mandar una carpeta. Así que ya cumplió. Bueno, debemos agradecer. El tema para que sepa de las plazas es abajo de las plazas. Sí, ya Hay lo digo. ejemplos muy clásicos, acá cerca está la plaza Vicente López, la Recoleta, Debemos. No, pero hay un punto ahí que es importante. decenas. Ahí podemos tener una inversión enorme sin presupuesto, sin tener que poner la plata. Hay posibilidades de consulta rápida. Bueno, eso otra vez. Después del 13 de agosto, cuando ya sea candidato, ahí voy a venir voy a hacer en la campaña, luego del 13 de agosto, la voy a hacer con paneles, explicando el presupuesto, el globo este financia esto, esto financia esto. Bueno, sí, debemos agradecer mucho este diálogo tan franco, tan abierto que hemos tenido hoy y que además hace a la transparencia, ¿no es cierto? Es decir, escuchar en directo y las ideas verdaderas que salen del corazón, que salen de la mente y que no son las frases hechas, los lemas y las consignas a que nos tienen acostumbrados. Esta tal vez responde a lo de Nicolás, en el sentido de que el ejemplo del político que habla de lo que piensa y sobre la realidad que vive es tal vez un ejemplo que no se ha perdido del todo y lo podemos recuperar. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias a todos y déjenme. Yo aprendí hace muchos años que siempre tiene que haber un happy ending. Los políticos tenemos que transmitir esperanza. Y hay un tema que a veces estamos subestimando, que yo quisiera hacerle partícipe a ustedes. Allá en la última parte del siglo XIX, la primera parte del siglo XX, Argentina logró una hazaña extraordinaria que fue volverse uno de los países más ricos del mundo. Ahí se conjugaron la virtud y la fortuna en el decir de Maquiavelo. ¿Cuál fue la virtud? La virtud yo creo que tuvo tres ejes centrales. El primero, la institucionalidad. Armamos un país con una institucionalidad que fue funcional a la época, fue una construcción que finalmente logró un acuerdo y fue aceptada. Segundo, desarrollamos probablemente el programa educativo más ambicioso que se hizo en esa época en el mundo y probablemente un programa que tenía una finalidad de no solo de modernizar el país, sino también de nacionalizar un país que tenía a veces en algunas ciudades 70% de inmigrantes. Y tercero, hicimos el Ejército Nacional que terminó con la anarquía. Eso nunca hay que olvidar. Construimos el Estado Nacional. Y en el contexto esa fue nuestra virtud, vino la fortuna. La fortuna fue, no lo quiero poner gráficamente, pero tuvimos una fortuna excepcional. Se inventó el ferrocarril, reemplazó a las carretas
Los barcos a vapor reemplazaron a los barcos a vela, la navegación bajó de 50 días a 20. Se inventaron los barcos frigoríficos, el telégrafo. Argentina se volvió de vivir allá en el fondo del mundo a la granja de Europa, donde hacíamos vaquería, sembramos los cereales y pastábamos los ganados que iban a abastecer a los países más ricos del mundo. Entonces tuvimos una combinación enorme de virtud y fortuna. Yo diría que ahora la fortuna está de nuestro lado. ¿En qué sentido? Argentina tiene los recursos naturales que están en una demanda excepcional en el mundo. Desde el litio, el cobre, la energía. Aunque parezca mentira, nosotros importamos gas por tubo y por barco, siendo la segunda reserva de gas del mundo, una cosa disparatada. Ahora, tenemos las riquezas cupríferas, probablemente más grandes de América Latina. Nadie que esté en su sano juicio puede creer que nosotros exportamos el 5% de Chile, que nuestro Señor arrojó del otro lado de la cordillera el cobre y de este lado nos dejó huérfanos. Eso no es verdad. Las grandes minas están acá también. Lo tenemos en la energía, lo tenemos en el litio, lo tenemos en probablemente el sector agroindustrial más competitivo del mundo. Piensen que los nuestros compiten a pesar que le quitamos el 80% de lo que producen. Tenemos un sector turístico excepcional, de un potencial excepcional. Lo tenemos en el área informática, en los unicornios. Lo tenemos, yo diría, en casi todas las actividades nacionales. Pero sobre todo, estamos en una zona del mundo que es la gran construcción de la democracia argentina, que ha sido un desastre en otros aspectos, pero aquí ha construido un área de paz. Cuando uno piensa en Ucrania, yo siempre digo, si a mí me pusieran en Ucrania, a mí no se me ocurre nada. Han sacrificado 200.000 jóvenes en combate. Piensen ustedes lo que sería una población similar al nuestro. Si me pusieran en Medio Oriente con Irán llegando a la bomba y los israelíes tomando la decisión de que eso no puede ser, o me pusieran en el Kashmir entre Afganistán, Pakistán y la India, o en Taiwán con la armada china haciendo el rodeo, o en Corea con el otro tirando los misiles por arriba de Japón, la verdad, yo no sé. Acá, si no hacemos macana, si hacemos lo que tenemos que hacer, todo está a nuestro favor. Por eso el programa no es una tontería. Esos principios son para desatar una inmensa prosperidad, porque están las circunstancias para que eso sea posible. No son ilusorias esas circunstancias. Son circunstancias extraordinarias en un mundo que vive al borde de una catástrofe bélica. Entonces, a mí me parece que si el liderazgo argentino adquiere la lucidez, la decisión, la determinación, la tenacidad de hacer lo que hay que hacer y no se anda con remilgos, la oportunidad es inmensa, inmensa. No arbitrariamente establecida, es inmensa porque la fortuna está muy, muy clara. Tenemos que tener la virtud. La virtud, por eso siempre cito a los generales Villegas, Levalle, y eso, que me toman una rabia toda la izquierda terrible, pero es vital porque ellos fueron los que consolidaron el Estado Nacional. Roca consolidó el Estado Nacional. Hasta que no reconozcamos esa realidad, nunca vamos a encontrarnos con nuestra historia. Entonces, reconocido eso, podemos avanzar. Y yo creo que tenemos una inmensa oportunidad que va a exigir un liderazgo muy definido, muy concentrado en hacer lo que tiene que hacer y muy valiente. Pero la tarea es posible. Gracias.